Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda mesa de Guadalajara en Negro de este viernes 19 y enseguida comenzamos porque hoy tenemos libros, novelas muy interesantes sobre el género y vamos a hablar de ellas, nos vamos a introducir en sus tramas a través de sus autores. Hoy os presento y doy la bienvenida a esta ventana online de Guadalajara en Negro a Empar Fernández, a Pablo Bonel. Gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes. Buenas tardes, gracias a vosotros. A vosotros, a vosotros. Enseguida estamos con Empar y con Pablo, pero quiero dar la bienvenida también a Enrique Llamas, que se suma a este Guadalajara en Negro. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias a vosotros por acogernos hoy aquí. Y Jerónimo García, que completa nuestra lista de autores en la mesa, también agradecerte tu presencia en Guadalajara en Negro. Bienvenido. Hola, buenas tardes y muchas gracias a vosotros. Pues comenzamos con la novela de Empar Fernández y de Pablo Bonel, escrita a cuatro manos. Comenzamos con Líbranos del mal. Y antes de introducirnos en esta atípica novela de género, que ya explicaremos en un momentito por qué, sí que quiero preguntaros por cómo habéis vivido todo el proceso de caminar de una novela que sale a la venta el 29 de febrero y que en días después llega ese estado de alarma, esa crisis pandémica, ese cierre de librerías. Después de todo el trabajo previo en Empar, Pablo, ¿cómo habéis vivido toda esta situación? Pero la verdad es que, a ver, con tristeza y con preocupación, porque imagínate, la novela llega a las librerías justo cuando las librerías bajan la persiana. Los críticos no la pueden recibir, nadie va a hablar de ella. Y entonces, bueno, acabas acomodándote a la idea de que la novela no va a tener ninguna visibilidad. Justo ahora, cuando por fin ya podemos volver a las librerías, se puede volver a comprar, se puede volver a recibir por correo, la verdad es que estamos teniendo muy buenas críticas, las reseñas también son muy favorables, la acogida parece buena y esperemos que le quede algo de vida a la novela. Pero claro, todo lo que fue la preparación previa quedó en nada. Quedó un poco... De hecho, teníamos previsto una presentación que en estos casos siempre es como un disparo de salida, ¿no? Y la tuvimos que aplazar, obviamente. Entonces estamos planteando si vale la pena o no hacerla, porque en las condiciones en las que aparentemente tenemos que hacerla, dejando asiento vacío entre uno y otro, pues todo muy raro y tenemos que pensar un poco en cómo lo organizamos. Pensando que además San Jordi se ha aplazado al 23 de julio y entonces alguna cosa supongo que se podrá organizar. ¿Pero creéis, hablando de San Jordi, que en esta nueva realidad que vamos a comenzar a vivir se va a poder celebrar ese día? Sí, yo creo que sí. Sacar las mesas a la calle para las firmas, seguro que sí. Y que habrá un volumen de ventas importante, no ni mucho menos como un 23 de abril, pero sí que será un nuevo estímulo, seguro que sí. Sí, yo también lo creo, sí. Pues entramos un poquito en la novela, si os parece, Empar, Pablo. Líbranos del mal es una novela, decíamos, un tanto atípica y es un tanto atípica en sus personajes. O sea, Líbranos del mal tiene dos protagonistas, que son Empar y Pablo, profesores de instituto y que además tienen que resolver una trama. Inicia con el asesinato de un estudiante de bachiller. Cuando Pablo llega a hacer uno de sus exámenes se encuentra una escena además un tanto compleja. Y aquí sí que os quiero preguntar, los autores convertidos en personajes, ¿entráis, Empar, Pablo, en el terreno de la autoficción con esta novela? Sí, la verdad es que en parte sí, es decir, nos gusta un poco la idea de mezclar realidad y ficción. ¿Dónde están los límites de uno? ¿Dónde están los límites de otra? Quienes nos conozcan pueden pensar, bueno, hasta aquí este es Pablo, pero ¿y esto de allí también lo es? Ampar dice esto, pero ¿y aquello también lo dice Ampar real o Ampar personaje del libro? Entonces le quisimos dar un par de vueltas, incluso forzando, dándole una vuelta de tuerca extra, que no me permitiré ahora decirlo porque sería desentrañar parte de lo que es la trama, pero que creíamos que podía ser interesante este juego, digamos, de doble espejo de lo que está pasando, lo que es real, lo que no es real. Bueno, nos interesó bastante esta opción. Sí.
la verdad es que, bueno, la idea original fue de Pablo. Un día me llamó y me dijo, tú y yo, ¿qué es lo que sabemos hacer? Y lo que sabemos hacer es dar clases. Entonces, bueno, pensamos, vamos a hacer una escuela en un instituto. Y es autoficción siempre en el terreno profesional. Es decir, no hablamos de nuestra vida íntima, pero sí que es autoficción lo que nosotros vivimos a diario en un instituto. A diario no nos asesinan alumnos, pero el contexto en el que se desarrolla la acción, ese sí que es el nuestro. O sea, el límite de la autoficción, el líbranos del mal, se queda en el terreno de lo profesional, ¿no? No entra en Sí, sí, sí. experiencias personales. No, no, no. No, 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 no no. exponemos nuestra vida íntima. Bueno, retomaremos con Líbranos del Mal en un momentito, pero sí quiero saltar ahora a un pequeño pueblecito de Zamora con Enrique Llamas, Enrique Los Caín, una novela que te ha dado enormes alegrías en el último año y que ha sido premio Silverio Cañada a la mejor novela debutante en la Semana Negra de Gijón. Efectivamente. Sí, Los Caín, efectivamente me ha dado muchísimas alegrías. Y al hilo un poco de lo que estaban diciendo Ampar y Pablo, también tiene muchos elementos de mi vida cotidiana o de lo que era mi entorno hasta que yo vine a vivir a Madrid. La novela ocurre en un pueblo ficticio llamado Somino, en Castilla, pero por el paisaje, como bien has dicho, se deduce que tiene que ser o Zamora o Salamanca. Y yo ahí utilizo mi contexto y utilizo el modelo de personas que yo conozco, el paisaje que yo conozco y las costumbres que yo conozco para contar una historia que va a caballo entre el género negro y el costumbrismo, ambientada además en los años 70, heredando toda la tradición de la literatura de los años 50-60 que a mí tanto me inspiró y tanto me ayudó a trazarme un camino como lector y como escritor cuando yo era niño y adolescente. Enrique, seguramente te lo hayan preguntado en multitud de entrevistas e igual estás hasta cansado de repetir las mismas respuestas, pero eres tú mismo el que ha hablado de esas influencias y que además te he escuchado decir en muchas ocasiones, por ejemplo, que para los Caín David Lynch ha sido muy importante. Twin Peaks, esa serie que además en mi adolescencia también nos marcó. Pero el título, háblanos del título, en oposición a Los Abel de Ana María Matute, y además llevas en agradecimientos a Miguel Delibes. ¿Qué te ha marcado? ¿Cómo haces con todo este compendio cinematográfico, literario? ¿Qué desprenden los Caín de ellos? Sí, pues yo creo que el universo que tejo en Los Caín queda muy bien resumido en las tres citas iniciales que abren la novela, que fueron elegidas precisamente para que el lector y las lectoras supieran dónde se iban a meter, ¿no? Es una frase del final del disputado voto del señor Cayo, de Delibes, una frase de Los Abel, que ahora hablaré de Los Abel, de Ana María Matute, y una frase del primer capítulo de Twin Peaks, precisamente del momento en el que Dale Cooper llega a Twin Peaks a investigar el asesinato de Laura Palmer. Y yo creo que muestra un poco como la interdisciplinariedad en la que me he movido, de literatura por un lado, clásicos de la literatura española, y luego mucha ficción televisiva, incluso cinematográfica, porque Twin Peaks es una serie de televisión, pero en la forma de estar concebido está medio caballo entre el cine. Y Twin Peaks fue una referencia importantísima, ¿no? Extraño de gran ciudad que llega a un pueblo pequeño y de repente tiene que aprender a vivir con un código que no comparte y que no conoce. Es lo que yo llamo siempre un paleto de ciudad. Estos paletos de Madrid que nunca han salido del barrio de Salamanca, que es lo que le pasa a Héctor, a mi protagonista, que nunca ha salido de Madrid y llega a un pueblo en el que no puede entender nada. Y es un poco, sí, todos esos universos mezclados de forma muy poco ortodoxa. Y luego el título, que es un homenaje a Los Abel, que fue la primera novela publicada de Ana María Matute. Yo tenía una lista de varios títulos con muchas referencias a Martín Gaite, que las hay desperdigadas a lo largo de la novela. Y cuando reparé en el título de Los Abel pensé, qué buena la Matute, qué buen título, qué envidia, cómo me gustaría poder a mí llamar a mi novela Los Abel. Y pensé, bueno, no la tengo por qué llamar Los Abel, la puedo llamar Los Caín, porque al final las novelas negras hablan de algo
que va más allá de una realidad social y sobre todo hablan del mal, ¿no? Y yo quería hablar de ese mal del que también habla Twin Peaks y que está dentro de cada uno de nosotros y dentro de la sociedad, y de ahí heredé Malversé y heredé el título de mi admiradísima Ana María Matute. Enrique, hemos estado hablando estos días también en las diferentes mesas de la deslocalización de la novela negra de las grandes ciudades. Sois muchos los autores que os estáis llevando las tramas a pequeñas poblaciones donde discurrir. Y os estoy preguntando, porque a mí es algo que me interesa mucho, ¿cuál es la motivación de ti en este caso? O quiero dar paso con esta pregunta también a Jerónimo, para esa deslocalización, para llevaros las tramas a lugares más pequeños. Pues en mi caso y voy brevemente y así ya doy paso a Jerónimo, fue simplemente poder escribir, yo hay dos contextos que manejo muy bien, que es el de Madrid y todo el contrario, que es el rural. Y fue algo muy natural, porque a mí la literatura de Delibes me impactó mucho porque yo leía por primera vez sobre algo que veía al abrir la ventana, sobre esos campos. Entonces fue muy natural llegar a ambientarlo allí. Y luego una de las grandes sorpresas de la novela fue la cantidad de gente que me escribió diciendo que el paisaje le era reconocible, no solo a un nivel físico, sino a un nivel emocional, porque al final todos tenemos raíces fuera, o casi todos tenemos muchas raíces fuera de las grandes ciudades, y eso es un poco una vuelta al origen y una nostalgia, un poco negro, pero una nostalgia. Jerónimo, en tu caso, también deslocalizas a un pequeño pueblecito tu novela, pero además, no, bueno, como en el caso de Enrique, nos hablas de ese pequeño pueblo, pero no nos identificas dónde está localizado, ¿no? ¿Cuál es tu motivación para llevarte una trama a un lugar más pequeño? Pues en realidad no sabría decir exactamente por qué lo hice. En mis dos novelas anteriores sí que transcurren en un ambiente urbano, más también, aunque no se menciona la ciudad, pues están claramente localizadas en Valencia. Pero para contar la historia de Lidia, pues yo siempre me la imaginé en un entorno rural. Y tampoco quería pensar en un pueblo en concreto, aunque podría haber escogido determinados modelos de pueblos de la Comunidad Valenciana que conozco bastante. Preferí no ceñirme a un pueblo conocido y más o menos buscar pues 4 o 5 elementos básicos que lo definiesen a nivel literario y situarlo pues también un poco entre el interior de la Comunidad Valenciana y la meseta. Ese era un poco el entorno en el que me quería mover. Y también, al igual que Enrique, a mí me gusta bastante la novela del realismo social y la novela rural de los años 50, tanto la española como la norteamericana. Entonces, también de alguna manera tenía esos referentes en la cabeza. En par, Pablo, al respecto de esto, estamos viendo como muchos autores se suman a estas tramas en lugares más pequeños. No sé cómo veis vosotros esta deslocalización de la novela negra de las grandes ciudades. Bueno, la verdad es que nosotros, tanto en esta novela como en algunas anteriores, lo que hemos intentado es otro tipo de deslocalización, es decir, sacar la novela negra del centro de las ciudades, de los lugares emblemáticos y llevarla a los barrios. A veces da la impresión de que leyendo determinadas novelas solo pasan cosas en el Paseo de Gracia, en la Rambla, en el Ensanche. Bueno, pues hay que ir también a Nou Barris, a Sant Andreu, a las poblaciones periféricas. Ahora hay una especie de corriente muy interesante que habla de las literaturas periféricas. Y hablamos de esas literaturas periféricas. Nuestra novela Líbranos del mal pasa en Nou Barris, que es uno de las zonas más humildes de toda Barcelona y además muy periférica, muy alejada del centro, es decir, fuera de plano. Deslocalizamos a nuestra manera y pienso que es muy interesante. No podemos quedarnos con la idea de que en las calles y en los barrios, en las barriadas no pasan cosas. Son verdaderamente espejos de la vida. Por lo tanto, yo también reclamo y un poco reivindico esa periferia. Posar la mirada, ¿no? en otros barrios, en otros mundos, en otras localidades, y que ahora es verdad que somos muchos los autores que nos vamos sumando a estas nuevas corrientes, a ese nuevo mirar, ¿no? Y sacar un poquito de los barrios
más populares en términos literarios el género negro. Jerónimo, vuelvo contigo porque hemos dejado ahí a Lidia un poquito sin contar. Contaros que Lidia, Jerónimo tiene un estilo muy directo y muy potente a la hora de escribir esta novela, y que enfrentas al lector con una de las realidades, bueno, con una de las grandes realidades a nivel mundial para la denuncia de la explotación de la mujer, ¿no? Que es con el mundo de la prostitución. Lidia es una mujer abandonada que tiene que enfrentar sus problemas económicos y decide sumergirse en este mundo de la prostitución. Y tu anterior novela, que además fue premio Ateneo, si no recuerdo mal, Ateneo Mercantil de Valencia, tocabas también uno de los grandes temas a nivel mundial, que es el del narcotráfico. ¿Cómo te enfrentas como autora a estos grandes temas del universo humano? Sí, pues en ambos casos realmente me pasó algo parecido. Con Lidia yo me apetecía escribir sobre el tema de la prostitución, pero al mismo tiempo quería quedarme en un terreno cotidiano, sobre todo para el lector de aquí. Entonces, pues escogí crear un personaje, en este caso, que no es una víctima de la trata de blancas a priori, no viene de un país desfavorecido, sino que es pues una chica bastante joven que se ha quedado sola de repente en un pueblo que no es el suyo, sin apenas lazos emocionales, y se ve abocada a practicar la prostitución. Entonces, digamos que sí que se va a ver envuelta en una trama que tiene que ver con mafias y trata de blancas, pero siempre moviéndose un poco en el margen, ¿no? de este universo. Y en La rabia del peón que has mencionado, también jugué un poco a lo mismo. El protagonista, Román, era un español que había hecho de mula, había estado pues casi 10 años encerrado en Colombia, y pues a la vuelta terminaba trabajando como gerente de un local que pertenecía al mismo narcotraficante que lo había enviado a Colombia en el pasado. Lo cual también se terminaba viendo, digamos, enfrentado a este mundo sin tampoco pertenecer a él. Bueno, esperanza y desesperanza, ¿no? En las tramas de género en el ser humano. Empar, Pablo, vuelvo con vosotros un momentito y quería, para el lector, ¿no? Mira, por ejemplo, en el Club de Lectura de Guadalajara en Negro, cuando hemos leído a autores que escriben a cuatro manos, las preguntas de los lectores son siempre las mismas, ¿no? ¿Cómo se produce ese engranaje para que yo como lector o lectora no sea consciente de un salto de estilo literario entre autores? Vosotros lleváis mucho camino recorrido ya, muchas novelas creadas a cuatro manos y tendréis, imagino, ese engranaje ya muy, muy medido. Pero, ¿cómo es vuestro proceso creativo para estas cuatro manos? ¿Nos podéis explicar un poquito? Pablo. Bueno, a ver, lo principal es que nos conocemos desde hace, no sé, como 30 años quizá, ¿no? Más o menos, y que, bueno, siempre nos hemos entendido muy bien, hay mucha confianza entre nosotros y de alguna manera, bueno, al final asumimos que lo que aparece escrito lo hemos pensado y escrito los dos. Uno piensa más, uno escribe más, uno guioniza aquí, el otro escribe un poco más allá, pero al final, más allá de yo he hecho esto, ella ha hecho esto, ella ha puesto aquí, yo he puesto allá, yo creo que eso, en el fondo, no sé, es una curiosidad de espectador que la puedo entender, pero que no creo que sea lo importante. Lo importante al final es la novela. Y el hecho de ser dos personas creo que redunda en un poco en mejorar la novela, porque pasa dos filtros. No pasa el filtro de un solo autor, pasa el filtro de dos. Si hay una frase que a uno de los dos no le gusta y un verbo que a uno de los dos no le gusta, esa frase, ese verbo se quedan. Y por tanto es un doble filtro que creo que eso es importante. Más allá de intentar, esta frase la ha escrito el capítulo. En este caso, por ejemplo, hay una parte de la novela que está escrita en primera persona y aparece bajo mi nombre y otra bajo Ampar. Alguien pensará, pues claro, está clarísimo, Pablo ha escrito todo lo que pone Pablo y Ampar todo lo que pone Ampar. Tampoco. Lo dejo aquí yo. Bueno, yo creo que un poco el secreto
es que, como él decía, nos conocemos de hace mucho, hay cierta complicidad y hemos aprendido a rebajar nuestro ego. Es muy importante pensar que el ego del otro es exactamente igual que el tuyo, por lo menos y está al mismo nivel. Y ambos tenéis la razón. Entonces, cuesta mucho tomar decisiones, pero se acaban tomando. Pero bien, además la colaboración nos ha ido muy bien. Igual seguimos en un futuro, todavía está por decidir, pero bien. Bueno, esperamos que continuéis, ¿no? Escribiendo esta saga de Escalona. Vamos a volver un poquito a Líbranos del Mal, y es que es la cuarta entrega de la serie del subinspector Escalona, que comenzasteis en el 2006, con Las cosas de la muerte. Sin embargo, Escalona no, en esta novela no tiene el protagonismo único como en anteriores novelas. Habéis medido ese protagonismo para rebajarlo un poquito y que sean Empar y Pablo, esos profesores, los verdaderos protagonistas, ¿verdad? Sí, la idea es que Escalona pase a un segundo plano. De alguna manera pasa a un segundo plano, primero porque el interior del instituto no está, estamos nosotros, que somos los que vivimos lo que va ocurriendo. Pero el hecho de que pasara a un segundo plano creo que nos daba un aspecto interesante, y es que el lector y nosotros como personajes de la novela no sabemos realmente qué es lo que piensa Escalona, lo que hace, en qué punto de la investigación está. Cuando Escalona es el protagonista, pues le seguimos a todos lados y más o menos vamos sabiendo lo que sabe él y viendo lo que ve él. Aquí no. Aquí Escalona de repente hace unas preguntas, no sabemos qué averigua luego en comisaría con sus ayudantes, con la policía científica. Toda esa información no la tenemos nosotros. Y eso creo que le da un punto que también es interesante. Y nos gustaba esa idea. Y queríamos hacer también un recordatorio del que había sido nuestro personaje, pero no tenía cabida como protagonista. Pensad que Pablo y yo somos protagonistas de la trama. Somos los que la escribimos, pero además estamos tomando apuntes para escribirla durante la trama. Entonces era todo muy complicado. Yo, otro protagonista con mucha entidad, tampoco cabía. Por lo tanto, bueno, es casi un homenaje a Escalona. Es un homenaje a Escalona, además, la última novela publicada de la saga de Escalona es en 2009. Regresáis con el personaje en este 2020. ¿Por qué este espacio temporal tan largo para recuperar al personaje? No es solamente para recuperar el personaje, es también un poco de escritura nuestra. La novela negra ha tenido un éxito muy grande y se ha ido ampliando por caminos. El Jerónimo Enrique, por ejemplo, con sus nuevos enfoques desde distintos lugares, por ejemplo, marcan un camino. Entonces, queríamos estar seguros de poder retomar el personaje y poder retomar un poco el estilo con algo que realmente nos satisficiera, algo que fuera un poco original, que se apartara de los caminos trillados. Y llevarlo al mundo, digamos, de los institutos es algo que no habíamos leído. En los últimos años han salido libros escritos por Mossos d'Esquadra, que saben mucho del interior de una comisaría y de cómo funciona pues un arma, por decirlo de alguna manera. Y de esto sabrán más que nosotros, seguro. Pero en cambio, de cómo funciona un instituto, pues hombre, si sumamos los años que llevan Par y yo dando clase, pues son 60 años. Y no hay ningún escritor que lleve 60 años dando clase y pudiendo explicarlo. Entonces pensamos que ese era un aspecto que nos interesaba especialmente. Poder llevar una trama de este estilo a un entorno que todos hemos vivido de alguna manera, o como alumnos, o ahora nosotros también como profesionales. Y que por tanto todo el mundo pudiera reconocer una serie de espacios y de claves, aunque el mundo de la educación va cambiando, ya no diré año a año, sino día a día a veces. Y lo que nos queda, ¿no? Por recorrer en ese mundo educativo a partir mucho. Es muchísimas posibilidades ahí, claro. Pues es curioso cómo en esta mesa hemos podido enlazar desde vuestro instituto a ese Héctor Cruz, a ese joven maestro e ingenuo, ese maestro de escuela de ese pueblecito de Somino, Enrique. No es muy común que los protagonistas sean profesores o maestros en el género negro, y sin embargo tenemos dos de ellos hoy aquí en esta mesa. ¿Cómo definirías a Héctor Cruz, Enrique? Porque además creo que también has basado este personaje en la trayectoria laboral de tu padre, que también fue maestro de escuela, ¿verdad? Sí, y sigue siéndolo.
Pues parto de la base de que para mí pocas profesiones merecen más respeto, más atención y deberían merecer más inversión que la de los docentes. Y no hablo ya de la universidad, hablo de los colegios y de los institutos, porque al fin y al cabo son las personas que nos dan herramientas en muchas ocasiones casi incluso como lectores, ¿no? Y cómo esos profesores muchas veces se tienen que enfrentar al universo de los padres de sus alumnos que se refleja directamente en sus alumnos. Esto es algo que le pasa a Héctor, que ve como que los niños de su clase están enfrentados y a través de ver cómo se comportan ellos deduce que las familias del pueblo están enfrentadas y que esos niños no hacen sino replicar las conductas de sus padres. Y sí, la historia surgió de ahí, surgió de un suceso real que fue la muerte de hace ahora 10 años masiva de ciervos en la Sierra de la Culebra en Zamora, que eso tuvo otra explicación distinta a la que yo le di en la novela, y ese suceso lo auné con las anécdotas que mi padre me lleva contando toda la vida sobre su trayectoria como maestro y sobre su relación con los alumnos. Curiosamente, muchas de las cosas que ocurren en el libro que parecen como muy rutinarias y muy normales en esas aulas son las que yo me invento y las más descabelladas, las que más rozan la inverosimilitud, son las que me ha ido contando mi padre que le han ocurrido. Lo que pasa es que cambio todos los datos para que no sean reconocibles, ¿no? Pero me parece, yo supongo que Pablo y Amparo estarán de acuerdo que un colegio, un instituto es un laboratorio, un microscopio donde tú puedes ver luego cómo funciona la sociedad más allá, y en ese sentido me pareció muy interesante utilizar un colegio y ampliar además la maldad tan descarnada de los niños que no saben manejar, ni saben muchas veces lo que está bien y lo que está mal. Bueno, que no tienen filtros aún incorporados, ¿no? Que tenemos ya todos estos niños. Pues ese maestro de escuela lo situamos, como decíamos, en Somino, en ese pueblo perdido de la España franquista, porque la novela está ubicada en los años 70, ¿verdad, Enrique? Sí, efectivamente, en la primera mitad de los años 70. Yo con esto quería contar que muchas veces se nos olvida de, bueno, siempre me preguntan, pero si tú no lo viviste, yo pues no lo viví, pero lo leí, y tengo voz para preguntar a la gente que lo vivió. Que muchas veces se nos olvida de ese mundo del que hace apenas 50 años del que venimos y del que somos profundamente herederos, y además un mundo que cambió muy poco desde los años 40 hasta llegar a la democracia. Y me parecía muy interesante ver qué características de nosotros como sociedad heredamos de ese ámbito rural del que provenimos tantas y tantas personas. Y además me venía muy bien el contexto de la dictadura. En ningún momento menciono en la novela la palabra franquismo, la palabra dictadura, pero sí la asfixia, la cerrazón y el miedo que se tenía en el ámbito rural a muchas parejas de la Guardia Civil me encajan en esa época y no tanto en otras. Y es que en Somino, pues como estos pequeños pueblos un poco cerrados que todos podemos poner nombre, ¿no? Pues se recela de todo lo ajeno y se prefiere resolver los asuntos sin intervenciones ajenas. La investigación de la Guardia Civil, bueno, los pone un poquito de uñas, ¿no? Ellos prefieren en ese Somino de los años 70 resolver sus propios problemas por sus propios medios. Pero yo te quería preguntar, Enrique, si hacemos un ejercicio de imaginación, si tuvieras que describir ese Somino en el 2020, ¿habría cambiado mucho? Uy. A ver, tendría muchas menos personas, tendría muchos menos habitantes, por desgracia, la población sería mucho más envejecida, probablemente no tendría escuela. Y muy probablemente esos niños hoy, en el contexto en el que hemos vivido en los últimos meses, y esto lo conozco en primerísima mano, no hubieran tenido los medios para poder acceder a una enseñanza como es debido desde sus casas durante la pandemia. O sea, sí, hubiera sido distinto, hubiera sido más triste, hubiera estado mucho más decrépito y
y creo que no tengo muy claro que la relación con la gente que viniera de fuera hubiera cambiado mucho. Pero ni en un contexto urbano ni en un contexto rural. Creo que aunque hayamos mejorado mucho en muchas cosas, hay un acervo que sigue siendo, un chauvinismo que sigue siendo el mismo. Y Enrique, para los Caín, hablábamos antes de maldad humana. ¿Qué implica la maldad humana para esta novela? Pues para mí, escribiendo los Caín y observando el mundo en el que vivimos, es que hay gente que, o sea, hay gente que hace el mal o que hace algo mal o las acciones que podemos calificar como moralmente reprobables para sacar un beneficio. Pero hay gente que, ya sea económico, de medra social o como lo queramos llamar, pero escribir novela desde la convicción de que hay gente que hace el mal porque disfruta. Y porque disfruta viéndolo pasar mal y porque tiene falsa sensación de poder si él ve sufrir a una persona y se considera dueño o responsable de ese sufrimiento, al igual que hay gente que se siente empoderada por ver gozar a una persona y ser él quien le haya podido dar una oportunidad o algo bueno en esta vida. Y creo que el otro extremo también ocurre y que en muchos casos la maldad, por desgracia, es desinteresada. Pero también la ambigüedad, creo que eso está dentro de cada uno de nosotros. Y esa maldad también está presente, ¿verdad, Jerónimo? En Lidia, sobre todo la maldad con ese fomento o a través del fomento económico que explicaba Enrique. Sí, correcto. Hombre, hablando de prostitución y trata de blancas, está muy claro y es muy fácil ver dónde está y de dónde viene la maldad. Precisamente está tan claro en este caso que una de las cosas con las que quería tener cuidado era con no caer en una excesiva polarización, ¿no? No resultar incluso maniqueo. Y por lo tanto tampoco quise que Lidia fuese solamente pues, una víctima inocente, sino que también tuviese, digamos, sus puntos de oscuridad. Una de las cosas que más me han interesado siempre del género es precisamente la ambigüedad de la que hablaba Enrique, y también me gusta poner al lector en una situación en la que no tenga muy clara su posición con respecto al personaje, ¿no? Que no tenga, que le resulte difícil establecer un juicio, por decirlo así. Es obvio, vamos, para mí que el lector va a estar del lado de Lidia, como es lógico, pero tampoco la quería hacer totalmente blanca. Y sin que nos desveles demasiado, Jerónimo, ¿hay esperanza para Lidia en tus páginas? Mm. Difícilmente. Difícilmente. Podría verla. Lo que pasa que sin querer yo tampoco desvelar la trama, pero digamos que se produce un efecto de bola de nieve. Digamos que al principio ella se ve en una situación comprometida porque el, el dueño del prostíbulo local, precisamente del prostíbulo cercano al pueblo donde ella vive, va a verla para intentar extorsionarla, y ella, sin saber, realmente le da la opción: o dejas de quitarme clientes o me pasas un tanto por cien de lo que ganes, ¿no? Que da. Entonces ella, sin saber qué hacer, pues recurre a la ayuda de un cliente habitual, que lo que va a hacer es agravar su problema, ¿no? Entonces, como digo, se produce el efecto de bola de nieve, el problema se va haciendo cada vez más y más grande, y ella es un poco responsable también de que se haga tan grande. Por eso digo que no es una víctima inocente al 100%. Pero bueno, precisamente se hace tan grande que al final queda poca posibilidad, pero bueno, quiero Bueno, hacer también spoiler. la esperanza es otro de los temas que quería tratar con vosotros. Pablo, al margen de esta novela de Líbranos del Mal, en toda vuestra obra, ¿cómo habéis tratado el concepto de esperanza? ¿Creéis que toda obra, a pesar de que trate temas y que enfrente al lector a realidades muy complejas y muy duras, debe contener una traza de esperanza, o simplemente hay que bueno, pues enfrentar al lector con la realidad? La verdad es que tampoco me lo había planteado así,
Yo espero que una vez el lector concluya nuestras novelas, se quede con el argumento. Intentamos también a veces establecer un dilema. En Líbranos del Mal establecemos un dilema que nos habla de la miseria moral, pero de una miseria moral que se deriva de una soledad extrema, de unas circunstancias extremas. Enfrentarnos al dilema, sí. Lo de la esperanza yo creo que ya es algo que cada lector lleva incorporado. De la lectura que haga de la novela, cada uno sacará sus conclusiones. No hemos tenido, por lo menos no hemos verbalizado una voluntad de dejar o no un camino a la esperanza. Cada uno que haga lo que pueda. Hablábamos de esperanza, bueno, más en estos días hemos estado hablando un poquito de cómo serán las novelas, o cómo tendremos que plantear las tramas a partir de ahora, ¿no? Con esta situación que estamos viviendo, si el ser humano va a cambiar a mejor, a peor, si va a quedar establecido, si esto no va a cambiar nada, si en las tramas tenemos que incorporar todas estas nuevas realidades. Enrique, ¿cómo lo valoras tú, todo lo que nos está ocurriendo de cara a procesos creativos? A ver, es que, o sea, todos mis procesos creativos han quedado absolutamente claudicados desde el 13 de marzo, porque la situación ha sido tan parecida a una novela apocalíptica que ya teníamos bastante con lo que había fuera de nuestras casas, ¿no? No tengo nada claro cómo va a ser la ficción resultante de esto. Yo no sé si yo como escritor no creo que vaya a ser capaz en un tiempo de escribir sobre esto que todavía estamos viviendo. Ni sé si me gustaría leerlo o verlo en una película. Creo que es pronto, no te puedo dar una respuesta porque es tan... Yo creo que habíamos pensado vivir una guerra civil, habíamos pensado vivir una crisis climática, habíamos pensado vivir un estancamiento de la democracia, pero no esto, ¿no? No algo una consecuencia tan evidente del ritmo de vida que llevamos. Entonces, creo que hay que esperar a ver si es verdad que de esto resulta otro modelo de vivir para saber qué tipo de ficción va a resultar de esto. Sí que yo creo que todo lo que leamos o veamos a partir de ahora va a pasar el filtro de la pandemia y cómo hubiera sido esa historia en este contexto, pero no te soy capaz de darte una respuesta cerrada en torno a esto. Jerónimo, ¿cómo lo valoras tú? Pues en ese sentido, yo no sé si es escepticismo, pero a mí me da la sensación de que realmente tampoco no vamos a ir muy a peor a la larga, pero tampoco va a cambiar en exceso. Y en ese sentido, recuerdo la frase del gato pardo, ¿no? De todo tiene que cambiar para que siga igual. Mi sensación es que de aquí a un tiempo todo va a seguir igual, por mucho que ahora tengamos esta sensación de catástrofe por un lado y de esperanza por otro, porque también hay mucha gente que opina que esto va a servir para que haya un cambio de paradigma y que la gente va a tomar más conciencia de determinadas cosas. Yo de aquí a un tiempo me veo igual. Y Jerónimo, retomando la conversación con Empar sobre el dilema moral que pretendemos plantear, ¿no? y enfrentar al lector a él, ¿tú cómo te planteas la estructura de este dilema? ¿Es algo que sabes desde el inicio ya, que tienes muy claro hacia dónde vas a llevar al lector para que puedas enfrentar a determinadas realidades, o es algo que te va surgiendo? En líneas generales lo tengo claro desde el principio porque me he estructurado bastante bien antes de empezar a escribir lo que es la trama y cuáles son mis intereses con respecto a llevar al lector por un lado o por otro. O sea que de alguna manera sí que sé lo que voy a intentar conseguir con los personajes. Pero también es verdad que me van surgiendo cosas nuevas que no había planeado en un principio, con lo cual pues yo también me llevo sorpresas en ese sentido. Empar, Pablo, regresando a vosotros y a la estructura de trama, vosotros que ya tenéis una experiencia brutal en este caminar por el género negro,
¿cómo estructuráis todo el proceso creativo? O sea, la idea nace, se desarrolla muy pronto, vais dejando volar a los personajes. A ver, no siempre es el mismo proceso, porque cada novela tiene su propio recorrido. Sí que es verdad que, bueno, a ver, para quien no nos conozca tanto, Ampar y yo hemos escrito una serie de libros juntos, pero ella a su vez ha escrito muchos más ella sola, y yo siempre he escrito con ella. De alguna manera, mi experiencia va ligada siempre a escribir con ella. Entonces, es un proceso que podría ser complicado, pero que al final es fácil trabajar con Ampar porque nos entendemos muy bien. Sí que el proceso de estructura para nosotros es muy importante, por lo menos yo estructuro mucho, me gusta mucho pensar en la estructura de la novela y aunque no tengamos, cuando empezamos no tengamos cerrado exactamente la trama. En este último caso, en Líbranos del Mal, teníamos claro en la estructura, pero estuvimos haciendo cambios según íbamos avanzando, porque el personaje, oye, ¿y si hacemos qué tal? Y hablando, pues te van saliendo nuevas posibilidades que al principio no tenías tan claras y no traicionas la estructura inicial, pero sí que vas abriendo nuevos caminos en la medida que ves que pueden ser más interesantes. Y hablando en mi caso, con Ampar, pues oye, ¿y si hacemos esto? ¿Y si pasara aquello? Desechamos. No, esto también, esto lo incorporamos. Y al final eso es un proceso que enriquece y que añade cosas que no teníamos totalmente cerradas desde el principio. Ampar, no te escuchamos. El micro, por favor. No, solo aclarar, él es la mente estructurada y yo soy la que va improvisando casi siempre, entonces soy la que han de reconducir, ¡ey, vuelve! Pero bueno, sí, funciona. La estructura a veces crece por sí misma y tiene derivaciones, lo que os explicaba Pablo. Empiezas con un germen de estructura y a veces después lo cambias. Y Ampar, si tuvieras que definir muy brevemente qué es Líbranos del Mal a los lectores, ¿qué les contarías? ¿Qué les contaría? Bueno, pues es el intento de explicar de qué manera 4 crímenes, porque son 4 crímenes uno detrás de otro, inciden en una comunidad que es una comunidad cerrada, pero que además es una comunidad muy diversa, alumnos, profesores, padres, conserjes, es decir, de qué manera afecta todo eso a la comunidad, cómo la gente reacciona y bueno, y después también la trama de cómo vamos a ir desentrañando ese proceso. Pero sobre todo es el impacto que va a generar esas muertes, sobre todo empezando por 2 muertes de adolescentes que quieras o no quieras impactan, mueren demasiado jóvenes, no se merecen morir y dejan a todo el mundo verdaderamente conmocionado. Jerónimo, si tuvieras que definirnos tú brevemente a Lidia, ¿qué les transmitirías a un lector? Pues probablemente para mí, hay una frase muy bestia de uno de los personajes de la novela, que es uno de sus antagonistas, que hay un momento de la novela en que dice, está tan convencida de ser una inútil que en realidad lo es. Esta frase dicha así en plan bestia, como digo, de alguna manera sí que para mí resumía un poco el kit de Lidia, porque realmente es un personaje que vale mucho más de lo que ella considera que vale, ¿no? Y entonces lo que la define como, sobre todo al principio de la novela, es que ella tiene una concepción de ella misma pues muy por debajo de la realidad, ¿no? Ella se ve mucho más frágil y vulnerable y inútil en cierto sentido de lo que realmente es. Uh-huh. Y acabamos ya esta mesa, este espacio que hemos tenido de conversación con Ampar, con Pablo, con Jerónimo, con Enrique. Enrique, Los Caín es tu primera novela, ya hemos hablado de ese gran recorrido que ha tenido en el último año. Sé que estás ya a un tiempo muy breve de sacar, ¿no?, el caminar de tu siguiente novela. No sé si te ha afectado la pandemia para ello también, si has tenido que mover fechas, si no. Mi segunda novela hubiera sido publicada el 14 de mayo y no ha sido publicada, pero saldrá, o sea, con lo cual ha supuesto pues
cancelarlo todo, porque ya tenían presentaciones y demás. Pero bueno, con resignación, Aldecoa decía que había mucha sabiduría en la resignación, que es como me lo he tomado, y con las pilas cargadas para en septiembre hacérsela llegar a la gente y esperando que la disfruten tanto como disfrutaron los Caín. Supongo que no nos puedes desvelar demasiado, pero creo que no va, esta nueva novela no sigue mucho la línea de los Caín. No, os puedo desvelar un poquito. No tiene nada que ver, no es ni siquiera de género negro, y está ambientada en Madrid en el año 80. Podéis imaginaros la gran brecha que hay entre un pueblo de Castilla de los 70 a Madrid en el año 80, aunque no sean tantos kilómetros ni sean tantos años, y es una historia ambientada en la movida madrileña, justo en lo que se considera el origen de la movida madrileña, y una visión particular sobre otro momento que tampoco viví, pero sobre el que también he leído mucho. Bueno, yo la espero con ganas, Enrique. Y a mí ya solo me queda decir que por favor se acerquen a Líbranos del Mal, se acerquen a Lidia, disfruten de los Caín, de la nueva novela de Enrique que estará disponible a partir de septiembre. Y muchas gracias, Ampar, Pablo, Jerónimo, Enrique. Gracias por sumaros a esta ventana online. Espero que lo hayáis disfrutado. Sí, muy bien. Gracias a vosotros. Gracias.